bienvenidos al canal Buenos Días, Señor. Te hago la invitación a que te puedas suscribir para que cada día te esté saliendo el devocional diario y también puedas darle like y compartir con alguien que crees que lo va a necesitar. La mayoría, o para todos aquellos que me ven, mi nombre es Susana Sánchez y bueno, siempre es un placer poder estar aquí. Y bueno, hoy le titulé a mi devocional en nuestra sabiduría, nuestra propia caída. Esto es un título bastante largo, pero me gusta porque enfatiza que a veces creemos personas sabias o que lo sabemos o que creemos que podemos tomar las mejores decisiones y nos lleva a la caída. Y hoy vamos a hablar de Isaías 47, donde Isaías escribe la caída de Babilonia. Sabemos que a lo largo de toda la Biblia ha habido 5 imperios que estuvieron, en este caso, estuvieron esclavizando al pueblo de Dios. Y uno de ellos es el pueblo de Babilonia. Y vemos cómo Isaías aquí habla de su caída. Y voy a hablar de 3 versículos que vamos a leer alrededor de todo el capítulo 47. Todo el versículo 47 enfatiza la caída. Pero estos puntos dan un énfasis a algo que nosotros deberíamos de poner atención. A lo largo de la vida o del tiempo, me he dado cuenta que nosotros como humanos regularmente solemos obtener el consejo de aquellos que ya vivieron la situación. Y es bueno, de hecho no es malo, eso es bastante bueno. Pero para mí, a lo largo de mi vida, me he experimentado que es mejor aprender de los consejos de aquellos que están pasando por esa situación. Y creo que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que nosotros debemos de aprender incluso hasta de los enemigos de Dios. Porque si son los enemigos de Dios, algo los llevó a estar en esa posición. Entonces nosotros debemos de aprender a ser receptivos a absolutamente todo. De hecho, creo que si en la Biblia está la caída de Babilonia es porque algo tiene que enseñarnos. Así que hoy quiero empezar leyendo el versículo, Isaías 47:7. Lo voy a leer en la Reina Valera. Si tú tienes tu Biblia, háblalo. Si no la tienes, no te preocupes, yo te lo voy a leer. Que dice: dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordarás de tu postrimería. Aquí habla de la afirmación que pensaba Babilonia, o sea, siempre voy a estar señoreando. Y a veces nosotros siempre pensamos, hay una frase que mi padre me dice mucho, y mi papá siempre me dice: Susana, la vida es una ruleta. Un día estás arriba y otro día estás abajo. Pero el problema de las personas es que siempre creemos que vamos a estar arriba. Y de hecho la mayoría de gente cuando está arriba a veces ni se da cuenta que está arriba. Y cuando hablo de que está arriba, me imagino o quiero yo pensar en todas esas cosas que tienen, toda la gente, que tiene una buena finanzas, que tiene una buena familia, que no tiene una enfermedad en su casa. Y nosotros a veces vivimos con cosas o nos aprendemos a familiarizar tanto con las cosas que pensamos que no estamos arriba, sino que estamos en un punto intermedio. Y aquí vemos cómo Isaías en el versículo 7 dice: siempre pensaste que ibas a señorear. Y esto habla de soberbia. ¿Saben? La gente soberbia regularmente siempre piensa que va a estar en la punta del éxito. Y nosotros al pensar no podemos obviamente como cristianos vivir pensando que vamos a estar abajo, que no vamos a poder lograr tener algo mejor ni que Dios tiene algo mejor para el futuro. Pero el problema es creer que nosotros a través de nuestras fuerzas vamos a poder lograr obtener todo ese tipo de cosas. Uno tiene que entender que nosotros somos totalmente dependientes a Dios y que absolutamente no hay cosa que nos mantiene donde estamos, solamente Dios. A veces uno cree que los éxitos son suyos porque los trabajó, pero a veces Dios nos da los éxitos a través de nuestro trabajo. Cambia la situación. Cuando nosotros pensamos que tenemos el éxito por el trabajo, a cuando Dios nos da el éxito porque trabajamos. Esa es una perspectiva diferente. Por aquí Babilonia siempre tenía la perspectiva de que siempre iba a estar arriba, siempre iba a señorear sobre el pueblo de Dios. Y a veces a nosotros pensar que por nuestras fuerzas siempre vamos a estar en un nivel alto nos lleva a tener una soberbia al creer que nosotros somos los que estamos ahí porque nosotros decidimos estar ahí y lo que hemos trabajado nos ha llevado a estar ahí. Pero creo que ese es un pensamiento erróneo. Por eso es que nosotros no podemos estar señoreándonos constantemente del lugar donde estamos. Y señorear quiere decir que nosotros estemos pensando que siempre vamos a ser dueños. La palabra señor se traduce en el griego a dueño. Entonces a nosotros pensar que estamos en el lugar
siempre vamos a ser dueños, estamos equivocados, porque nosotros no somos dueños ni de nuestra vida, ni de la situación en la que estamos actualmente, ni de todo lo que nos rodea, sino es el Señor el dueño de nosotros, el Señor el dueño de todo lo que está en medio de nosotros y afuera de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. El segundo versículo, que voy a leer hoy es el 10, dice: porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Nosotros pensar en de aquí dice, en nuestra propia ciencia, y eso quiere traducir conocimiento, es algo que nos va a llevar a la perdición. El confiar en nosotros, y bueno, el primer punto que aquí menciona este versículo es nadie me ve. Y nosotros, al pensar que nadie nos ve, es un error muy grande. Siempre mucha gente piensa que el Nuevo Testamento como que está más lleno de gracia, como que el Nuevo Testamento que Jesús nos salvó y hizo las cosas, viene más redimido. Pero yo creo que el Nuevo Testamento nos da más duro a todos, ¿sabe? Porque en el Antiguo Testamento, para que fuese tomado algo como pecado, necesitaban encontrarte en el acto, en la acción. Pero en el Nuevo Testamento dice Dios desde la intención del corazón. Y a veces nosotros pensamos que nadie ve nuestras intenciones de nuestro corazón, y el que sabe todas nuestras intenciones es Dios. Dios sabe perfectamente por qué hacemos todo. Hace un tiempo, hace unas horas atrás, estaba viendo yo el partido de México, que están abriendo el Mundial. Y yo decía, yo quiero que gane México para poder decir al mundo entero que los mexicanos somos campeones del mundo. Y mi mamá me dijo, si tomas esa perspectiva de que él presumí que son nosotros como mexicanos somos los ganadores, probablemente nos lleve a la perdición. Y dije, tiene toda la razón. Y a veces nosotros estamos en nuestra vida con muchas intenciones de ese tipo. Queremos lograr muchas cosas en nuestra vida porque nosotros tenemos muchas intenciones por las cuales queremos lograr esas cosas, pero Dios por algo no nos permite, porque a veces nosotros nos confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento. Nosotros siempre, como personas, siempre estamos ideando plan. Si Dios no lo hace, voy a idear el plan B, el plan C. Y cientos de cosas, ¿sabe? A veces nosotros pensamos en un milagro financiero y nosotros pensamos, bueno, me va a caer una maleta del cielo como un milagro. No cae la maleta del cielo y nos vamos a buscar dinero al banco, nos vamos a endeudar. Y ese tipo de cosas son las que nosotros, a veces, Dios, o más bien nuestro corazón, es engañoso al pensar que nosotros a través de nuestro propio conocimiento vamos a poder obtener las cosas. El tener ese pensamiento es lo que ha llevado a la humanidad a la destrucción. El pensar que nosotros a través de toda nuestra inteligencia vamos a poder obtener más cosas. Y mire, si usted es una persona que constantemente está haciendo las cosas con intenciones malas, Dios ve nuestro corazón. A veces hay gente que yo quiero ayudar a la gente, pero con una intención para poder alardear. Yo quiero hacer esto, pero con una intención de poder tomar ventaja de la situación. Y todo ese tipo de cosas son las que Dios perfectamente ve en nuestro corazón. Y a veces en nosotros estar confiando en nuestro propio intelecto, lo que nos lleva a saber que no somos suficientes. ¿Saben? En la Biblia, la mayoría de los que vemos en la Biblia era gente estudiada. Vemos al apóstol Pablo, uno de los que escribió más libros del Nuevo Testamento, que él dice que fue instituido por los mejores que había en su época, y aún así Dios lo tuvo que volver a deconstruir, demoler todos sus conocimientos que Pablo tenía para hacerlo el apóstol de Cristo. Vemos a Moisés en el Antiguo Testamento, que fue instruido por también muchos grandes pensadores en su época, y sin en cambio tuvo que ir 40 años al desierto para ser deconstruido y que Dios depositara en él lo que tenía que ser. Por eso a veces en nuestra vida tenemos que aprender a demoler los conocimientos que tenemos para que Jesús vuelva a construir sus conocimientos dentro de nosotros y perfeccionarnos como tiene que ser. Y por último, para terminar, dice el número 13, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Te has fatigado en tus muchos consejos. Y aquí habla de que ellos tenían absolutamente muchas cosas
muchos pensadores, muchos grandes críticos para hacer las cosas bien, pero sin en cambio nada de eso pudo salvar en su sabiduría, sino que venía su caída. A veces cuando nosotros en estos días he estado leyendo Proverbios y dice que antes de la destrucción de Cristo viene la altivez. Antes de la destrucción de Cristo viene la soberbia. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en un punto de soberbia es que viene la destrucción en nuestra vida. Y no necesitas saber mucho a veces. A veces pensamos que solo la gente con altos estudios tiene soberbia. Pero hay mucha gente en esta vida que tiene soberbia. Me he dado cuenta que y me di cuenta conmigo y lo pronostiqué conmigo. Yo regularmente siempre me siento a platicar y a veces uno se empieza a sentir experto en todas las ramas. Hablamos de política y creemos que todos sabemos de política. Hablamos de economía y pensamos que todos sabemos de economía. Ahora está el mundial. Hablamos de fútbol y pensamos que todos sabemos. Y eso en alguna perspectiva habla de que nosotros hay soberbia. Las personas que no tienen soberbia o en que su vida está luchando con soberbia son aquellas que quieren obtener el conocimiento de Cristo y demoler su propio conocimiento para que Cristo se perfeccione. Y nosotros necesitamos empezar a demoler nuestro conocimiento. Ahora no estoy hablando en que usted va a eliminar sus conocimientos matemáticos o en alguna otra cosa, sino yo creo que a veces Dios nos prepara con un propósito y una asignación especial. Pero lo que me refiero es que nosotros tenemos que empezar a dejar de creer en nuestra propia prudencia, en lo que yo creo que es mejor, en mis planes, en lo que va a ser así. Mira, un claro ejemplo de Marta y María, Lázaro. Marta, cuando vio a Jesús, le dijo a Jesús: si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. O sea, Marta, en su inteligencia, le estaba diciendo a Dios: lo que yo pienso y mi decisión era mejor que la que tú estás tomando al llegar tarde. Y a veces nosotros necesitamos empezar a entender que nuestro tiempo y las cosas que Dios hace son por un conocimiento mayor, algo que nosotros no logramos entender, algo que va muchísimo más allá. En los días de atrás estuve investigando acerca de algo que se llama la quinta dimensión, un término matemático basado en una teoría. Y el término de la quinta dimensión habla acerca de una persona que puede viajar en el tiempo, o más bien, no es una persona, sino que el tiempo es relativo y nosotros podemos salir del tiempo para viajar en él. Es un término bastante complicado para ahora mismo explicárselo así. Pero habla y explicaba que no, y yo lo quise enfocar en un punto donde Dios es así. Dios se mueve en quintas dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios literalmente para Él ya sabe lo que va a pasar mañana y ya sabe lo que pasaste ayer y lo que has pasado por toda la vida. Sabe lo que va a pasar con tu vida dentro de 10 años. Y en nosotros empezar a tener arrogancia y entendernos o tratar de entendernos a nosotros en nuestra propia sabiduría nos lleva a la destrucción. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, sino que Dios es el que sabe qué es mejor para nosotros. Por eso debemos de aprender a que nuestra soberbia baje y aumente el conocimiento de Cristo en nosotros para ser perfeccionados a como Él nos quiere hacer. Por eso hoy quiero orar por ti para terminar este devocional. Padre, te doy gracias por cada persona que me está escuchando. Permite que el mensaje de hoy pueda edificar a nuestros corazones para aprender a crecer en tu confianza y no en nuestra propia sabiduría. Papá, hoy si hay gente que está a punto del quebrantamiento, hoy permite que tu misericordia extraordinaria venga sobre nosotros para poder remendar la situación. Hoy creemos en ti, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que te voy a invitar a que vayas, te suscribas a este canal, le des un like y compartas con alguien. Dios te bendiga.